El viento helado de esa noche parecía querer arrancarlo todo de su sitio. De un lado, Luisa, abogada de Sao Paulo, tan acostumbrada al control que hasta su propio corazón intenta mantenerlo bajo rienda corta. Del otro, Miguel, el vaquero de manos curtidas que resiste hasta el final para proteger lo que ama. En la tormenta que nadie esperaba, sus caminos se cruzan. Miguel, atrapado y herido en el barro del camino, necesitando ayuda aunque no quiera admitirlo. Y Luisa, a regañadientes, abre la puerta de la casa heredada del abuelo, dejando pasar a un desconocido, y dejando que altere todo lo que ella juró no volver a sentir. En ese silencio tenso de quien no confía, las preguntas quedan en el aire. ¿Será que ella logrará protegerse de las emociones, o dejará que Miguel atraviese sus muros? ¿Él aceptará su ayuda, o el orgullo pesará más? ¿Qué es realmente lo que une a esos dos, además del temor de perder lo poco que aún les queda? El comienzo de esta historia ya lo deja claro. Ninguna tormenta es suficiente para evitar que un encuentro improbable cambie los destinos. ¿Y tú, tendrás valor para seguir con ellos y descubrir hasta dónde puede llegar el amor? La casa se sentía más chica durante la tormenta. Se oía ese ruido de la lluvia gruesa golpeando las tejas, como si alguien diera puñetazos contra el techo sin descanso. De vez en cuando, algún trueno cortaba el silencio. La única luz venía de la lámpara sobre la mesa de madera, donde Luisa luchaba por organizar montones de papeles y contratos, todos con olor a cosa vieja. Era difícil concentrarse. En realidad, hasta respirar se volvía complicado. El olor a tierra mojada colándose por las rendijas le recordaba a un tiempo lejano, a la niñez, cuando todo parecía demasiado peligroso como para confiar. Primero oyó el ruido, antes de ver nada, un golpe fuerte en la puerta trasera. Un segundo de duda, los músculos tensos, esa sensación habitual de que el peligro siempre llega así, de sorpresa. La vacilación duró poco. Se levantó despacio, se recogió el pelo como pudo, repasó la vista por la modesta cocina y fue hacia la puerta. Abrió despacio, sintiendo el frío colarse. Allí estaba él, un hombre alto, ropa de vaquero manchada de barro, sombrero medio torcido, sangre escurriéndole por el brazo. El rostro, firme, apenas ocultaba el cansancio. Nada que ver con los que cruzaban los pasillos de Sao Paulo. Su mirada era intensa, un poco asustada, un poco desconfiada, y solo en ese momento ella notó que él temblaba más de frío que de miedo. La voz de él salió ronca, raspando. «Señora, discúlpeme. Mi caballo resbaló en el camino, hubo un derrumbe. Solo necesito abrigo hasta que pase un poco la lluvia». Por dentro, Luisa se resistía. Porque así era como sobrevivía allá fuera, cerrándose. En la ciudad, aprendió a no confiar ni en lo que veía. Pero allí, bajo aquella tormenta, enfrentó al hombre y midió el riesgo. El corte no parecía superficial. Sostenía el brazo con fuerza, queriendo ser fuerte, pero el cuerpo le temblaba, las rodillas a punto de ceder. Abrió espacio sin sonreír, sin invitar. Solo dejó el paso libre y cerró la puerta tras él, como quien levanta una barrera. Él entró sin levantar la vista, dejando ya huellas mojadas sobre el piso de madera. El olor a campo llenó la cocina, mezclando barro, sudor y algo de sangre. Luisa fue por el botiquín casi sin pensarlo. En silencio, le indicó una silla. Él se sentó despacio, quitándose el sombrero con un gesto que era de respeto, pero también de un orgullo herido. Ella le lavó la herida como quien cumple una obligación y no un acto de bondad. El silencio entre los dos era denso. No era cómodo, ni tampoco ese buen silencio de quien se entiende con la mirada. Era el silencio de dos extraños obligados a compartir el mismo refugio, cada uno vigilando su propio territorio. Ella notó, mientras limpiaba la sangre de su brazo, que él temblaba más de tensión que de frío. Luisa intentó disimular el nerviosismo con preguntas prácticas: nombre, de dónde era, qué había pasado. Él respondió corto: Miguel, de la hacienda Carvalho, allá después del río. Solo volvía a casa, pero el camino se me acabó antes de llegar. Cuando presionó la gasa, él aguantó un quejido y se quedó callado. La mirada de él fue a parar a los papeles desparramados sobre la mesa, a los libros gruesos y a una foto antigua en el estante. El silencio cambió, ahora cargado de curiosidad y juicio. Luisa lo sintió. Era como si los ojos de él preguntaran qué hacía una mujer fina, acostumbrada al tacón y al traje, perdida en ese pedazo de tierra olvidada. Las miradas que cruzaban no eran de simpatía. Eran muros invisibles, cada uno protegiendo lo que le toca. Sentía físicamente la desconfianza de él, como si tuviera que demostrar que no era enemiga.
Y él tampoco sabía que ella misma no estaba segura de quién era allí. El estruendo de la lluvia se hacía más fuerte a cada minuto. Ventanas temblando. Una gotera junto a la cocina. Luisa reprimió un suspiro, evitando mostrar incomodidad, pero Miguel lo notó. Él acomodó el sombrero en el regazo, se humedeció los labios resecos y miró sus propias manos, sucias, agrietadas, sin saber si agradecer o simplemente pedir disculpas por la molestia. Ella calentó agua para un té, colocó 2 tazas sobre la mesa sin preguntar si él quería. Observaba de reojo mientras él miraba todo como quien estudia una casa al mínimo detalle. Los azulejos viejos, el olor a pan de ayer, la olla que ella casi nunca usaba. Compartían el calor tenue de la lámpara y el del líquido caliente, cada uno en su lado de una línea invisible. En el fondo, Luisa sentía su propia voz diciéndole que no se apegue, que mantenga el control, que no deje entrar a nadie. Se distraía pensando en la herencia, el trabajo que había dejado en la ciudad, esos pendientes que tenía que resolver antes de desaparecer de nuevo. De vez en cuando, Miguel miraba la lluvia en la ventana, las gotas deslizándose como si tuviesen prisa. A veces, sus ojos se posaban en ella, fugazmente, como tratando de adivinar quién era esa mujer que olía a gran ciudad pero manejaba el bisturí con mano firme. En aquel silencio, ambos parecían querer decir algo. Pero, al mismo tiempo, cada palabra parecía un riesgo. Ella pensó en preguntar por el viejo Carvalho, sobre la vida en esa tierra. No preguntó. Prefirió escuchar el viento, sentir el peso del pasado en las fotos antiguas del abuelo. Recordó los días de miedo, los gritos, esa forma de aprender a sobrevivir sin pedirle nada a nadie. Ahora, era ella quien tenía el control. Pero allí, parado, Miguel era un recordatorio vivo de que la vida a veces irrumpe en la casa sin pedir permiso, derribando una a una todas las certezas. La tormenta seguía y, dentro de ese pequeño refugio, el tiempo era otro. Sobre la mesa, entre vendajes y papeles empapados de lluvia, 2 desconocidos empezaban a entender que el destino puede elegir sus propios caminos, aunque todo en nosotros quiera mantener distancia. Y entre cada silencio y cada mirada, nacía un hilo de complicidad, aunque ninguno de los dos supiera aún ponerle nombre. Por la mañana, la tormenta ya era solo un llovizna fina, pero dentro de la casa pequeña, el aire seguía espeso, como si las nubes se hubieran quedado adentro, flotando bajito. Ni parecía que había pasado apenas una noche. El olor a tierra mojada seguía entrando por la ventana entreabierta, y se escuchaba el goteo de las ramas afuera. Era temprano, pero Miguel ya estaba despierto, la pierna pulsando leve, recordándole todo el tiempo que no pertenecía a ese lugar. Por un instante, se quedó tirado en ese sofá viejo del salón, tratando de ubicarse, la pared desconchada, la manta a cuadros sobre el vientre, el sonido de las tazas en la cocina. Raro estar hospedado justo en la casa de la heredera. Luisa andaba despacio por la casa, casi de puntillas, pero todo en ella era control. El pelo recogido en una coleta impecable, aún de madrugada, la expresión dura, ese tipo de persona que no se levanta con la cara amasada. No dijo buenos días. Solo entró en el salón con una caja de medicinas, una bufanda al cuello, y miró a Miguel como quien observa a un animal desconocido en el pasto. Tenía en la palma un silencio distinto al de la gente del campo. Era un silencio de quien está pensando en otra cosa, quizá ya con la mente lejos de allí. Miguel agradeció un poco sin saber, con ese nudo en la garganta de quien detesta depender de otros. Se incorporó despacio, sintiendo la pierna rígida, y aceptó el vaso de agua. La mirada de ella no tardó más de lo imprescindible. Los ojos grises, iguales a los de su abuelo. Miguel lo recordaba, y eso le apretaba aún más por dentro. No conversaron, ni siquiera intercambiaron esas cortesías que la gente del campo usa para romper el hielo. Solo el sonido de la lluvia, de vez en cuando, el silbido de la tetera. Era como si cada palabra no dicha fuese un ladrillo entre los dos. Luisa abrió la caja, sacó el medicamento, revisó el prospecto como quien cumple un trámite. Alargó la pastilla con un gesto rápido, la vista fija en el medicamento, no en él. Sobre la mesa, todo estaba apilado y demasiado ordenado, papeles de herencia, carpetas, agendas, como si quisiese asegurarse que nada escapara a su control. Miguel se dio cuenta sin querer, del cuidado exagerado en cada objeto, cada rincón. Ella se sentó, tomó una taza de té y se quedó de espaldas, mirando por la rendija de la ventana el cielo cubierto. En él no solo había desconfianza, parecía que también ella buscaba una vía de escape. En el fondo, Miguel sentía esa diferencia como una muralla. Ella venía de la ciudad, de la prisa, del mundo que arrolla. Él, del campo, del tiempo lento y los sonidos de la madrugada.
Pensó si realmente ella vendería todo, si se reiría de la historia del viejo abuelo y entregaría todo a alguien que ni se interesó por la gente de allí. ¿Por qué otra razón una abogada de la capital vendría hasta este fin del mundo? Quien busca sosiego en un rincón olvidado así. El miedo crecía mezclado con rabia, un miedo casi imposible de tragar. Luisa fingía no notar sus miradas, fingía estar solo ocupada. Pero, cada vez que cruzaba el salón, miraba de reojo, como comprobando que él seguía allí. Se cuidaba de no acercarse demasiado, de no rozarlo sin querer. Parecía miedo de comprometerse o de dejar algún resquicio abierto. Mientras él jugaba distraído con la taza, notó que ella mordía la comisura del labio cuando pensaba demasiado. Una costumbre antigua tal vez, de esas de las que uno ni se da cuenta. El silencio era más que incomodidad. Era tensión, como cuando el cielo se pone verde oscuro antes de la tormenta. Ninguno de los dos sabía por dónde empezar. Miguel, acostumbrado a hablar con animales, con gente sencilla, quería preguntarle qué pensaba hacer, pero no sabía si valía la pena. Luisa, siempre rodeada de pleitos, de palabras dichas con cuidado, no dejaba espacio a que nadie pudiera acercarse de verdad. El silencio entre ellos era denso. Parecía que, si alguno se atrevía a hablar, algo dentro del otro iba a resquebrajarse. El olor a pan caliente apenas rompió distancia. Ella había dejado unas rebanadas sobre la mesa, junto a un bote de mermelada. Era casi gracioso. Ella servía comida, pero mantenía la puerta de la cocina abierta, como recordándole a él, y a sí misma, que aquello era temporal. Todo en ella decía, siéntete cómodo, pero no te acostumbres. Mientras desayunaban en silencio, se escuchaba el viejo reloj de la pared marcando el tiempo. Miguel masticaba lento, pensando en los caballos encerrados en el establo, en el trabajo atrasado, en la hacienda del patrón muriéndose a pasitos. Miraba a Luisa de reojo y solo veía un leve cansancio en la mano que sujetaba la taza. ¿Será que ella también extrañaba algo? Había dolor en esa cara, pero ella lo ocultaba mejor que él. En ese comienzo de mañana, ni una sonrisa se escapó. Ella preguntaba, seca, si le dolía más la pierna, si quería hielo, si necesitaba que llamaran a alguien. Hablaba mirando los papeles, nunca a sus ojos. Miguel intentaba responder rápido, no quería parecer desconsiderado, pero no lograba ocultar la molestia de estar a merced de una extraña. Al fondo, los miedos de ambos se parecían bastante. Ella, temerosa de que alguien irrumpiera en su mundo con preguntas que duelen. Él, de perderlo todo, la tierra, la rutina, lo que daba sentido a la vida. El silencio volvió a pegarse entre los dos, pesado como barro fresco. A veces, las miradas se cruzaban, fugaces, y en ese instante se notaba la cantidad de preguntas no hechas, de cosas guardadas. Así fue más o menos, dos extraños bajo el mismo techo, cada uno aferrado a su miedo y su pasado. Fuera seguía la lluvia, el frío, los autos lejanos cruzando la antigua carretera de barro. Solo adentro todo se detenía, atrapado en el tiempo, esperando que alguno tuviera valor para dar el primer paso. Ninguno era bueno para hablar. Quizá porque, por dentro, los dos solo sabían defenderse. La mañana pasó despacio. Cada uno, encerrado en su silencio, simulaba que la tormenta de la noche anterior no había dejado huellas. Pero, cada vez que ella ponía una taza en la mesa, o que él intentaba levantarse sin ayuda, quedaba claro, detrás de toda esa distancia, había un miedo parecido. Como si, en el fondo, uno dependiera del otro, pero ninguno quisiera admitirlo. Ya era casi el atardecer, y la lluvia afuera había perdido fuerza, pero había dejado todo húmedo y frío. Los charcos reflejaban trozos del cielo gris, y el olor a tierra mojada se pegaba a la casa, como si quisiera quedarse también ahí dentro. Un rato, solo el goteo suave del agua en el techo rompía el silencio. Parecía que ni Luisa ni Miguel querían hablar, cada uno atrapado en sus pensamientos, y en la incomodidad de compartir ese espacio estrecho. Ella acomodó una pila de papeles sobre la mesa del salón. Ordenar documentos siempre fue una especie de escudo. Las manos le temblaban apenas, pero era buena disimulando el nerviosismo, cada movimiento calculado, pulido. Del otro lado, Miguel se movía en el sofá, la pierna vendada sobre un cojín, olfateando el aire como quien presiente problema. Estaba cansado, del corte en la pierna, la incomodidad física, pero sobre todo de no saber cuánto de todo aquello le tocaba o no. No era solo orgullo. Era miedo. Era nostalgia del tiempo en que la hacienda del amigo era viva, llena de risas y ganado cruzando el corral. Un trueno lejano hizo temblar el vidrio de la ventana. El ruido grave hizo que Luisa levantara la vista. Se miraron por un segundo.
No hubo sonrisa. Solo un ¿y ahora qué? En el aire. Ella respiró hondo, llenando sus pulmones como quien se prepara para una audiencia. Miró la hoja del inventario, luego a él. Voy a tener que revisar toda la extensión de las tierras. Está todo revuelto, no hay registro reciente. Su tono era neutro, casi profesional, el mismo que Miguel conocía de la gente de ciudad. Ni se dio cuenta de cuán fría sonaba. Miguel hizo una mueca y tosió. No era hombre de discursos. No le gustaba rogar, pero sentía que debía intentarlo. Esas tierras no son solo papel. Hay gente que depende de ellas, señora. Son 10 familias, ¿sabe? No es solo ganado, es la escuela de los niños. Si se vende, aquí se acaba la vida entera. Otro silencio, esta vez duro, espeso. El reloj marcaba casi las 7, el tic-tac nervioso mezclándose con el ritmo de los corazones. Luisa apretó la pluma. Tenía mucho que decir, pero todo parecía fácil de malinterpretar. A veces, pensar de más es una cárcel. Sé que es difícil, dijo, más bajo, como quien se habla a sí misma también. Pero mi abuelo nunca dejó nada claro. Hay deudas, papeles que faltan. Mi función es resolverlo. Intentó sonreír, pero no le salió. Le escapó un suspiro junto con una mirada que enseguida apartó. Miguel apoyó la cabeza en el respaldo, mirando el techo. El pelo oscuro ya seco seguía oliendo a monte, a lluvia. Se rascó el mentón, dudando si insistir o dejarlo estar. Quería gritar, pero lo único que hizo fue mirarla otra vez, casi con miedo. Su abuelo era buena gente. Sé que usted no es mala. Solo quería que sepa, para nosotros, de esto depende la vida. Mi patrón murió. Si aquí se pierde todo, no sé dónde ir. Ni ellos tampoco. Algo en ella titiló. Quizá era solo el frío, pero parecía un hilo de culpa o tal vez una empatía inesperada. Luisa estaba agotada de ser la fuerte siempre. Mordiéndose los labios, recordó sus propios años de lucha, la infancia llena de puertas cerradas y promesas rotas. Le dieron ganas de contarle, pero le dio vergüenza ese impulso. Él notó algo distinto en la mirada de Luisa en ese instante. No era debilidad, ni arrogancia. Era una humanidad que no esperaba en alguien de traje, alguien de fuera. Luisa desvió el rostro y se limpió los lentes con la blusa. Aguantaba el llanto, no por la hacienda, sino por todo lo que ya había perdido en la vida y nunca supo pedir ayuda. No voy a tomar ninguna decisión sin escuchar a la comunidad. Solo, necesito tiempo para entenderlo todo. No puedo prometer nada. La frase los acercó, pero también levantó un muro invisible. Miguel asintió despacio, alivio y desconfianza mezclados. Aún así, había respeto, un lazo casi invisible que los mantenía en la misma línea. Él dejó de mirarla como si fuera una amenaza. Ella dejó de defenderse tanto. El silencio se hizo menos agresivo. Él se irguió, carraspeó. Cuando quiera, le muestro los límites. Hay cosas que no están en ningún papel, solo en la historia. El mapa no lo cuenta todo. Luisa ensayó esa sonrisa pequeña, apenas de lado, que pocos llegaban a ver. Voy a aceptar ese tour. Por un momento, olvidaron que afuera la tormenta amenazaba con volver. El cuerpo se relajó. La luz débil de la sala trazaba sombras largas en los rostros, cada uno tratando de esconder las ganas de confiar, miedo de salir herido. Miguel se pasó la mano por el pelo, incómodo. Aquí no hay mucho lujo que digamos, pero creo que aguanta. Lo dijo medio en broma, medio serio, medio provocativo. Ella rió bajo, sorprendida de sentirse parte de ese lugar, aunque fuera solo un poco. Fueron apenas unos minutos, pero algo cambió. No hacía falta decirlo en voz alta. Estaba en los gestos, en la forma en que ella dejó caer la mano cerca de la de él al tomar un papel. En la manera en que él apartó la vista rápidamente, no con rabia, sino para esconder la esperanza de que tal vez, solo tal vez, esa abogada de ciudad no fuera tan distante. La noche vendía promesas que ninguno ahí sabía si quería comprar. Pero en el fondo, ambos sentían, eso era solo el comienzo. El ruido de la lluvia era ya solo un recuerdo. En lugar de los truenos y el viento de la noche anterior, solo quedaba ahora un silencio húmedo y el olor a tierra mojada entrando por la ventana de la cocina. El cielo ni siquiera había clareado del todo, pero la luz dorada ya forzaba su entrada, colándose suave en la habitación sencilla. Todo seguía siendo demasiado desconocido para Luisa. Caminaba descalza por el suelo áspero, tanteando los límites de su inseguridad. La ciudad parecía otro planeta. Miguel estaba allí, de espaldas, moviendo despacio una vieja tetera sobre el fuego a leña. Sus gestos llevaban un peso contenido,
como quien pide perdón con solo respirar. El silencio entre los dos era algo tenso, casi como al principio de una conversación difícil, aunque ninguno se animara a romperlo. Ella pensó en volver al cuarto, buscar alguna excusa, cualquiera, responder emails, llamar a la oficina, ducharse. Pero se quedó quieta, observando la nuca de Miguel, los hombros anchos bajo la camisa húmeda. El aroma del café se expandió, tan real, tan de verdad, que parecía casi un abrazo. Luisa se sorprendió deseando aceptar, cuando en realidad, la mitad de ella solo quería escapar de esa incomodidad. Tal vez era solo cansancio. Tal vez solo compañía. Miguel miró por encima del hombro, apenas un momento, como pidiendo permiso. Después llenó 2 tazas, puso azúcar y una cuchara vieja sobre la mesa, algo torpe. No hay edulcorante, murmuró, mirando más su propia mano que a ella. Pero el azúcar es bueno, de la cooperativa. Luisa asintió con una sonrisa que no era exactamente sonrisa. Tomó la taza con ambas manos, sintiendo el calor invadirle los dedos fríos. El silencio se hizo más suave después de ese gesto simple. Pensó en su madre. Siempre le reclamaba que Luisa no sabía abrirse, que todo en ella era cálculo y defensa. Así, nadie se acerca a ti, hija. La voz de la madre volvió con fuerza, mezclando culpa con el amargor del café. Se sentaron uno frente al otro, separados por la mesa de madera marcada por muchos cafés anteriores, muchos gestos invisibles. El reloj en la pared marcaba los segundos con una insistencia exagerada, porque ahí dentro todo sonaba amplificado. Los ojos de Miguel, normalmente tan directos como cuchilla, huían de los suyos, buscando algo fuera, en el verde. Parecía que él tampoco sabía cómo empezar de nuevo después de la noche difícil. Luisa se fijó en un rasguño reciente en su brazo. Era pequeño, apenas un hilo rosado en la piel oscura, pero no pudo evitar preguntar. ¿Ya te mejoró eso? Le salió bajito, casi un susurro. Ayer, al menos la lluvia limpió un poco el camino. Pero sigue peligroso salir. Él se encogió de hombros, como si el dolor fuera un detalle sin importancia. Le acercó el brazo para que lo viera mejor. Se quedaron así, mirando el corte, los dedos de ella casi tocándolo, pero deteniéndose a medio camino. Un calor distinto le subió del pecho a Luisa. Quiso preguntar si dolía, pero la voz no le salió. Miguel percibió la vacilación. En un gesto simple, empujó la taza hacia ella. Sus ojos, solo por un instante, buscaron los de ella. Había allí una vulnerabilidad casi de niño, como quien pide tregua en medio de una pelea. No todo se resuelve peleando, ¿verdad, doctora? Había ternura en la broma, una forma de pedir perdón sin decir las palabras exactas. La frase quedó flotando en el aire. Luisa dio una media sonrisa llena de inseguridad, pero en ese instante fue como bajar la guardia por 2 segundos. Y se le escapó. Yo no soy de pelear. Solo que no sé otra manera de defenderme. Otra vez el silencio, ahora cargado de algo distinto. No era rabia, ni desconfianza. Era curiosidad, quizás. Miguel se relajó un poco, acomodó el sombrero viejo al borde de la mesa. Ella sintió la urgencia de contarle algo de su vida. Pero, ¿cómo explicar el peso del pasado, la soledad apretada de quien siempre tuvo que arreglársela sola, sin exponer heridas que ni siquiera sabe nombrar? Miguel no insistió, solo se quedó allí, escuchando el silencio, como quien ya se acostumbró a esperar el tiempo de las cosas. Era tan distinto a los hombres de ciudad que ella conocía. En la ciudad todo es prisa, respuestas rápidas, opiniones fuertes. Él era presencia. Él era espera. El café ya estaba casi frío cuando Luisa comentó, mirando la ventana. Nunca pensé en volver aquí. Siempre creí que todo esto era demasiado pequeño para mí. Miguel rió, bajo. El sonido sonó suave, abrigando más que la bebida. Pequeño no. Solo diferente. Aquí el tiempo es otro. El silencio es otro. Volvieron a mirarse. Una mirada larga, firme, y esta vez no hubo desvíos. No era desafío. Era querer entender. Querer verse. Por un instante, Luisa sintió que podía respirar sin miedo. Era tan raro, tan precioso, que casi dolía. El viento entró por la ventana y le desordenó el cabello. Miguel se dio cuenta y no lo ocultó. Instintivamente, ella se acomodó un mechón detrás de la oreja, un poco cohibida. El rostro de él se suavizó, los labios apretados en un gesto contenido, como quien guarda un deseo antiguo. Eso quedó ahí, entre los dos, sin nombre. De repente, Luisa rió sola. Nada había cambiado realmente, pero en ese momento el mundo se sentía menos pesado. Miguel acabó el café de un sorbo,
echó la silla hacia atrás. Se puso de pie, dudó, pero en vez de irse, se quedó un segundo más, mirándola como si viera algo que nadie le mostró jamás. Gracias por el abrigo. Y por el café en compañía. A ella le costó responder. Solo logró sonreír, esta vez de verdad. Sintió el corazón latir algo desordenado, miedo y esperanza revueltos, como sol después de la tormenta. El silencio que quedó entre ellos no pidió disculpas. Era consuelo. Era un principio. Nunca pensé que volver a la casa de mi abuelo me haría sentir tan pequeña. La llave, esa vieja llave de bronce, seguía colgando del aro oxidado. Me temblaba la mano al girarla. Era extraño. Yo ya me había enfrentado a jueces, plantado ante gente mucho peor, demolido argumentos hechos de cemento. Pero allí, en esa puerta de madera gastada por los años, parecía que todos los monstruos de mi infancia esperaban del otro lado. El olor. Imposible describirlo. Tierra mojada, café frío, madera vieja. Solo con aspirar, los ojos me ardieron, y no era por el polvo. El silencio era denso, de esos que se te pegan a la piel, como si fueran a ahogar. Respire hondo, despacio. Muy dentro de mí, ya sabía que iba a doler. Pero tenía que revisarlo todo, decidir qué hacer. No era solo el testamento ni el papeleo. Era mi historia, mi infancia abandonada en ese rincón lejano. Miguel entró detrás de mí. Ni pidió permiso. Simplemente entró. Parecía más grande en ese ambiente. Tal vez porque allí todo era más sencillo, más a su manera. Las botas hicieron un ruido arrastrado en el suelo de madera. Yo lo escuché, pero no lo miré. Sentí esa cosa extraña de no querer estar sola, pero tampoco querer compañía alguna. Recorrí la sala despacio. El sofá, la alfombra agujereada, el portarretratos roto. Pasé el dedo por encima del polvo en la estantería. Me quedé quieta frente a la vieja vitrina. Una foto. Mi abuelo tomándome la mano, un domingo de lluvia. Yo con trenzas, una sonrisa torcida, casi forzada. Su cara no era de alegría, era de cansancio. ¿Cuánto hacía que no veía esa mirada? Me invadió una nostalgia tonta por alguien a quien creía que no extrañaría. Sentí que Miguel se acercaba. No me miró de frente, se puso a mi lado, de reojo, respetando mi espacio. Se dio cuenta de cómo mi mano se cerraba alrededor de la foto. Creo que hasta los nudillos se me pusieron blancos de la fuerza que hacía. Me quedé mucho rato solo mirando esas imágenes. La cabeza se me hizo un ovillo. Pensé en lo fácil que era huir, en cómo siempre escapé de todo lo que era difícil. Quizás por eso soy tan buen en guardar el corazón bajo llave. Miguel carraspeó, bajito. El tipo de silencio entre nosotros ahí no era cómodo. Era un silencio quebradizo. Casi podía oír mis propios pensamientos demasiado alto. Él miró la estantería, no a mí. El señor Prado le tenía cariño a este lugar. Pasaba las tardes ahí, leyendo, señaló el sillón gastado, medio hundido en la esquina. Asentí con la cabeza, pero no pude contestar. El nudo en la garganta apretaba. Dentro de mí, una parte gritaba, no dejes que nadie vea a este lado, pero la otra solo quería sentarse en el suelo y llorar como cuando era niña. La voz de mi abuelo parecía resonar, esa dureza disfrazada de consejo. Vi un paquetito de cartas atadas con un cordel. Lo tomé, casi sin querer. Caligrafías torpes, fechadas de antes de que yo naciera. Cartas de promesas, deudas, pedidos de ayuda. Mi abuelo nunca fue de decir te quiero. Daba consejos duros y órdenes, nada más. La mano me temblaba más fuerte. Imagina abrir eso, descubrir secretos, faltas, tal vez algo que lo cambie todo. Sentí calor en la cara y me di cuenta de que tenía lágrimas, terca y persistentemente. Giré el rostro, pero ya era tarde para disimular. Solo entonces noté que Miguel estaba más cerca. Se detuvo un rato, como quien evalúa una cerca antes de saltarla. Y entonces lo hizo, el gesto más pequeño y más importante de ese día. Simplemente apoyó la mano en mi brazo, suave, sin forzar nada. Sus dedos estaban ásperos, cálidos. Un simple toque, suficiente para sacarme del fondo de ese pozo de recuerdos. Pensé en soltar el brazo, huir otra vez. ¿Por qué es tan difícil aceptar consuelo? Pero me quedé. Sentí el peso de su toque y, al mismo tiempo, un raro alivio. No era como en las películas. No olvidé el dolor. No se me pasó todo de golpe. Pero por primera vez, en mucho tiempo, dejé que alguien se acercara cuando estaba hecha pedazos. Miguel no dijo nada. No preguntó, no juzgó. Su toque era una invitación muda. Puedes derrumbarte un poco aquí, si quieres. Una silenciosa autorización para no ser fuerte todo el tiempo.
Ni siquiera recuerdo cuánto rato estuve ahí. Solo sé que la rabia, la culpa, el miedo, todo giraba dentro de mí como una tormenta. Me quedé mirando su mano. ¿Iba a soltarme? ¿Se dio cuenta de lo nerviosa que estaba? Un millón de preguntas pasaron por mi cabeza, pero también una loca necesidad de que no se fuera, aunque no supiera el porqué. Al final, solté el aire despacio y solté las cartas. Sentí un escalofrío que subía por el brazo. La sensación era igual que justo antes de un gran juicio, ese segundo en que sabes que todo puede cambiar, pero no hay marcha atrás. El olor del pasado seguía fuerte. Cada rincón de la casa parecía un eco antiguo, un secreto. Me di cuenta de que está bien. A veces no hay respuestas fáciles. A veces solo existe el ahora, y la oportunidad de no huir. Miguel retiró la mano despacio, como preguntando silenciosamente si podía hacerlo. Asentí con la cabeza, agradeciendo en silencio, solo con la mirada. Su frente se frunció levemente, como si quisiera entender mi dolor, pero supiera que no era posible. El silencio entre nosotros se hizo más leve, menos peligroso. Me descubrí, con vergüenza, viéndolo intentar cuidar sin invadir. Y algo en mí, que siempre se aferró al control, empezó a soltar, aunque solo un poquito. No hubo abrazo ni palabras grandilocuentes. Solo ese cuidado casi invisible, y el reconocimiento de dos almas marcadas por el tiempo, cada una aprendiendo, a su manera, a estar al lado de alguien aunque todo te diga que huyas. En ese instante, creo que entendí que el peso del pasado no tiene que hundirme para siempre. Porque, ahí, bajo el mismo techo antiguo, hasta el silencio se volvió una especie de refugio. La mañana llegó tibia, con un sol reacio intentando desgarrar la niebla persistente encima del campo. Luisa despertó despacio, sintiendo el cuerpo pesado tras tantos días de mal dormir. Se quedó un tiempo mirando el techo, escuchando el extraño silencio de la casa que no era suya, pero ya conocía sus pasos. A veces, la ausencia de ruido era más ensordecedora que el tránsito caótico de Sao Paulo. Bajó la cocina con cautela, como si cada objeto pudiera revelar un secreto. Intentó preparar café, aunque ni sabía bien la proporción, sintiendo la necesidad de rutina en medio de lo desconocido. La mesa de madera tenía marcas de antiguas conversaciones. Alguien, en una noche calurosa y de risas, tal vez había rayado iniciales. Apoyó los dedos sobre las marcas, pensando lo extraño que era buscar un lugar en el mundo después de tanto tiempo solo sobreviviendo. Ese día había visita. Doña Laura, vecina de la hacienda de Miguel, había mandado avisar que venían a dar la bienvenida a la chica nueva. Eso la inquietaba. No sabía recibir visitas ni le gustaba ser recibida. Siempre se sentía expuesta, como en una sala de juicio. Escuchó voces afuera. Una mezcla de risas, pasos arrastrados por el porche y el ladrido de un perro. El olor a tierra húmeda entraba por la puerta, junto a una brisa que levantaba el polvo y traía promesas de tormenta. Al abrir la puerta, el mundo rural se presentó entero. Doña Laura estaba rodeada de 3 niños con botas sucias, cada uno más inquieto que el otro. A su lado, su marido, don Clemente, traía queso fresco envuelto en un pañuelo de cuadros. Todos hablaban a la vez, haciendo grandes ademanes. Luisa sonrió, pero tardó en relajar los hombros. Cada mirada era un juicio silencioso, o tal vez solo su impresión. Doña Laura entró, hablando enseguida de los tiempos en que conoció al abuelo de Luisa. Le tomó la mano y la apretó fuerte, un gesto demasiado extraño para quien había aprendido a ocultar las manos propias. Laura notó, por un instante, que Luisa intentaba encogerse, pero no la soltó. Simplemente la miró hondo, como queriendo decir, vas a tener que confiar en alguien, tarde o temprano. Miguel apareció con el grupo, medio detrás, medio al lado, como buscando protección y a la vez querer alejarse. Sus botas estaban llenas de barro hasta la mitad. Cuando Luisa encontró su mirada sintió una mezcla de incomodidad y alivio. Él no dijo nada, solo asintió despacio, pero se quedó, como testigo y escudo. La cocina se iba quedando pequeña con tanta gente. El aroma a pan recién hecho, queso y café fuerte flotaba junto a la risa fácil de los niños y los comentarios sobre el clima. Enseguida va a llover, niña. Hay que cerrar las ventanas, si no se moja todo. Luisa asentía, intentando absorber más que responder. Su mirada buscaba detalles, la uña mordida del niño menor, la manera cariñosa en que doña Laura acomodaba la cofia, el silencio prudente de Miguel, que observaba todo, atento. De vez en cuando, alguien le preguntaba sobre la ciudad. Luisa respondía con frases cortas,
superficiales, y pronto cambiaban a temas de vacas y cosechas, asuntos en los que no tenía ni idea de por dónde empezar. Sonreía, pero era una sonrisa usada, de esas entrenadas para fiestas y reuniones que no logran tocar hondo. En medio del bullicio, escuchó una broma sobre la doctora importante lavando ropa a mano. Todos rieron, incluido Miguel. Luisa sintió la cara arderle entre vergüenza y desafío. Allí, cada palabra parecía una lucha por hacerse entender. Intentó encontrar el equilibrio entre lo que se esperaba de ella y lo que tenía para ofrecer. Por dentro, se preguntaba si nunca llegaría a acostumbrarse, o si en el fondo no quería hacerlo. Había orgullo en las formas rudas del campo, una dignidad distinta a la de los tribunales. Luisa lo notó en los ojos de doña Laura, en el apretón fuerte de manos, en la manera en que todos compartían la comida sin protocolo. Miguel se quedó un rato en el umbral, brazos cruzados. Observaba a Luisa como quien descifra un enigma. Ella clavaba los ojos en él cuando creía que nadie la veía, como buscando respuestas que él tampoco podía dar. Era un silencio denso entre los dos, lleno de preguntas que ninguno se animaba a pronunciar. A veces lo sorprendía sonriendo, casi a escondidas, ante alguna respuesta torpe de ella. Después del café, los niños amenazaron con salir corriendo al patio. Laura y Clemente recogieron sus cosas, agradeciendo como si se hubieran quedado días. Al despedirse, doña Laura insistió en abrazar otra vez a Luisa, más fuerte que antes, murmurándole al oído: «Aquí nos cuidamos entre nosotros». Solo quedaron ella y Miguel. El sonido de la lluvia creciendo prometía una tarde nublada. Él se apoyó en el marco de la puerta, fingiendo indiferencia. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Afuera, el olor de campo mojado llenaba el aire. Dentro, quedaba el tibio calor de la convivencia forzada. Luisa apoyó las manos en el fregadero, sintiendo cómo se le pasaba el nerviosismo. Buscó la mirada de Miguel por la ventana. Él la sostuvo, sin máscaras. Era como si, en ese momento, estuvieran del mismo lado de una guerra común, aunque no lo admitieran. Y ahí, en ese silencio lleno de todo, se dio cuenta de que algo entre ellos estaba cambiando despacio, casi sin notarlo. Era poco, pero era real. Aquella mañana tenía un silencio distinto. No era el silencio tranquilo de las gallinas picoteando en el patio, ni de los bueyes pastando perezosos. Era un peso, un vacío que llenaba los cuartos y la distancia de cada paso. Lo noté cuando Miguel entró en la cocina, la ropa manchada de barro seco, la cara con un cansancio que no venía solo del trabajo. Me miró rápido, pero sin ver de verdad. Como si de repente yo fuera parte del decorado, y no la persona con la que había conversado hasta tarde en la terraza la noche anterior. Es curioso cómo el frío cambia las cosas. El viento se colaba por las rendijas de la ventana, levantaba mis cabellos y me erizaba los brazos, incluso con el buzo grueso puesto. Miguel se quedó allí, parado a la puerta apenas unos segundos. Y yo sabía, solo con verlo, que esas palabras que nunca dice se le habían quedado atascadas en la garganta. La taza de café en mi mano parecía pesar 1 tonelada. Me encontré observando cómo él metía la mano en el bolsillo, el gesto automático de sacarse el sombrero, frotarse la frente como quien necesita levantar un muro entre sí y el mundo entero. Cuando habló, por fin, la voz le salió baja, raspada. «No necesitas preocuparte por el almuerzo hoy. Por poco le pido que repita». Pero no, seguía mirando afuera como si solo se hubiera parado ahí a respirar, sin darse cuenta, quizás, de lo cortante que podían ser esas palabras. Contesté tratando de sonar casual, pero mi voz salió débil, traicionando la inseguridad que intentaba ocultar. «Está bien, vas a ir al pueblo». Solo se encogió de hombros, sin molestarse en incluirme en sus planes. Eso dolió. Eran solo detalles, la forma en que no me miró, cómo tenía las manos cerradas, los pies inquietos en la puerta. Todo el tiempo faltaba algo, como si hubiera desaparecido un aroma bueno en la casa. Me pregunté si había hecho algo mal, o si era por la llamada de la noche anterior, la que él escuchó sin querer. Mi cabeza daba vueltas. Fue solo un asunto del despacho, papeles del inventario, nada más. Al menos eso me repetía. Parte de mí quería salir corriendo tras él, contárselo todo de una vez. Pero otra parte, aquella que aprendió que hablar demasiado siempre trae problemas, retrocedía. Me quedé sentada, sintiendo el amargor del café ya frío en mi boca. Después que Miguel salió, la casa se enfrió aún más. Era como si él se hubiese llevado todo el calor consigo. Di vueltas de un cuarto a otro, mirando los viejos muebles de mi abuelo, pasando el dedo por el polvo de las fotos. Traté de trabajar, pero las letras bailaban en la pantalla, perdidas dentro del silencio.
Los pocos mensajes del despacho sonaban lejanos, burocráticos. Fuera de esa casa, todo parecía tan fácil, tan claro. Miré por la ventana. La injusticia dolía, pero el orgullo ardía aún más. Así que, sin mirar atrás, entró, tomó la maleta casi lista desde el día anterior, como si en el fondo supiera que este momento llegaría, y salió pisando firme. El pasillo parecía más largo, y por un instante el olor a café quemado, el recuerdo de la risa de él en la cocina, del roce casual de manos lavando los platos, todo eso casi la hizo dudar. Pero no. Irse era lo único que quedaba. Al pasar por la galería, Miguel estaba allí, de pie, el sombrero ladeado, rostro endurecido. Pero la mirada era un pedido de ayuda. Ella fingió no verla. Caminó hasta el coche sintiendo cada paso, el barro pegado en las botas, el viento helado cortando las mejillas. Ya no llovía, solo quedaba el frío y un cielo a punto de romperse. Cerró la puerta del coche con más fuerza de la que hacía falta. Quiso que aquello fuera definitivo, pero no lo era. El motor tardó en arrancar. El vidrio se empañó. Por un momento, miró por el retrovisor. Vio la casa haciéndose pequeña, la silueta de Miguel de espaldas, cabeza baja. Casi volvió. Pero no volvió. Mientras conducía por el camino, la música de la radio parecía burlarse. Hablaba de amor perdido, de nostalgia, de promesas rotas. Luisa se obligó a apagarla. Dentro del pecho era como si una tormenta igual a la de aquella primera noche estuviera por estallar. Pero ahora ya no estaba protegida por la chimenea. Y no había nadie para salvarla si caía. El silencio en el coche era absoluto. Y, por primera vez en mucho tiempo, no controlaba nada. No sé explicar por qué empieza la nostalgia. Ni el momento exacto en que te atraviesa el pecho y se te pega, como polvo fino. Solo sé que después de aquella pelea, Luisa se sintió perdida en Sao Paulo. Trataba de distraerse con el ruido de los autos abajo. Casi sentía que podría perderse en ese mar de bocinas y sirenas. El reloj digital del microondas brillaba azul en la cocina oscura, marcando casi las 2 de la mañana, y ni recordaba cuándo había apagado la última luz. Pasó los dedos por el cabello, ya revuelto por el mal dormir, y se quedó viendo el techo, sintiendo la ausencia de él. Parecía raro. Pensó que sería fácil volver a la rutina. Abogar siempre fue su refugio, ponerse la armadura y pelear en tribunales donde nadie conocía sus heridas de niña asustada. Ahora no bastaba. La ciudad, antes refugio, era ahora un escenario de voces que no decían nada. Cada vez que cruzaba el elegante vestíbulo de mármol del nuevo estudio, con alfombras caras y aroma a café fuerte, volvía ese recuerdo tonto, el olor a hierba mojada. La galería de madera vieja, Miguel apoyado en la puerta, brazos cruzados, mirando el horizonte como si pudiera ver algo a kilómetros que nadie más veía. Luisa incluso intentó odiarlo luego de la última pelea. Tenía motivos. Todo el mundo tiene su orgullo, y ella, más que muchos. Pero cada vez que cerraba los ojos, recordaba cómo fruncía el ceño Miguel, como si tratara de adivinar lo que ella sentía, sin nunca preguntar nada. Recordaba el calor torpe de sus dedos, sosteniendo su mano la noche de la tormenta. Como si estuviera mal que él, fuerte, acostumbrado al dolor y al polvo, tuviera tanto cuidado con una mujer rota. Afuera, el tránsito seguía. Y dentro de ella, el silencio era aún mayor. No podía explicar esa soledad a nadie. Ni a la psicóloga, ni a las viejas amigas que solo sabían preguntar cuándo se casaría, cuándo volvería a reírle a la vida. Lo que no contaba es que la risa más sincera de los últimos tiempos se le escapó, casi sin querer, sentada en un banco improvisado con Miguel, viendo cómo una tormenta destruía el maíz recién sembrado. Él había hecho algún chiste sobre vaqueros y la lluvia, y a ella se le escapó una carcajada que dolía hasta en el estómago. Luisa trató de meterse de lleno en el trabajo. Pasó horas peleando con cláusulas, contratos, llamadas. Tenía todo para sentirse fuerte otra vez, pero era débil. Tan débil que, por las noches, el vacío vibraba por las paredes del apartamento grande. Se paraba a veces en la ventana, viendo la avenida iluminada, y pensaba, ¿él me extrañará también? Del otro lado, bien lejos de la ciudad, Miguel se sentaba en la puerta. Luz tenue, solo una lámpara de cocina encendida. Los vasos y platos de siempre, desordenados, pero ya ni le importaba. Lo que dolía era el espacio vacío a su lado, en la galería. El banco donde Luisa se sentaba, manos en el regazo, tratando de ocultar el frío del comienzo de la noche. A veces el aroma de café recién hecho, fuerte y un poco amargo, aún flotaba de una taza olvidada. Él cerraba los ojos, mirando la nada. Pensaba en palabras dichas demasiado rápido, sin pensar.
Ella se había ido mirándolo como cuchillo. Miguel quería creer que la rabia era más fuerte, porque es más fácil pelear que pedir perdón. Nadie había durado en su vida lo suficiente para hacerle falta. Era así de simple. Un día estaban, al otro ya se habían ido, cada uno por su motivo. Pero con Luisa era distinto. Extrañaba su presencia, ese equipaje invisible de quien carga demasiada nostalgia y no quiere mostrarlo. Cómo se secaba las lágrimas rápido, fingiendo que no caían. El modo en que sus manos temblaban, a veces, al hablar del pasado, aunque nunca pidiera ayuda. Miguel cerraba los ojos y recordaba su olor, perfume discreto, mezclado con el sudor del día y el viento frío de la galería. Extrañaba el silencio compartido, cada uno rumiando sus temores, pero aún así, era un silencio cómodo, como si ya se conocieran de toda la vida. Esa noche, a Luisa se le apretó tanto el pecho que tuvo que sentarse. Se dejó deslizar por la pared del pasillo, el vestido caro hecho un ovillo en las rodillas. Lloró bajito, sin nadie que la consolara, y se quedó allí, sintiendo que ya no pertenecía a ningún sitio. El departamento le parecía enorme. El eco de los pasos, el vacío de las habitaciones. Todo en ella gritaba por una respuesta. Se llevó la mano al pecho, intentando retener el corazón que latía más fuerte al imaginar los ojos de Miguel, siempre tan directos, tan sin defensa. ¿Por qué duele tanto querer volver?, pensó. ¿Por qué cuesta tanto asumir que lo quiero, que necesito ese mundo sencillo, sin mentiras, sin testamento, sin armadura ninguna? No tenía respuesta. En la hacienda, la noche caía como un manto grueso. Miguel escuchó el ganado en la lejanía, un caballo relinchando. La soledad se coló entre sus dedos, aferrados a un viejo trozo de cerca. Quería saber si ella ya lo había olvidado. Si recordaba el roce rápido de los dedos, el escalofrío de un contacto más largo, las sonrisas robadas entre peleas y discusiones. Alzó el rostro hacia el cielo negro, sintiendo empezar unas gotas. Un olor a tierra prometía tormenta. Miguel sonrió, medio triste. Pensó que el clima era igual a lo que sentía por dentro, la promesa de un poco de esperanza mezclada con miedo y añoranza. Y por un instante pequeñito, casi imposible, pensaron el uno en el otro al mismo tiempo, separados por kilómetros, pero unidos por las mismas ganas desesperadas de volver a empezar. Sin valor aún para tomar el teléfono. Sin fuerzas para decir en voz alta todo lo que sentían. Solo dejando que la nostalgia echara raíces, en silencio. Esperando una señal, un gesto, un milagro que rompiera el orgullo de ambos. La ciudad no callaba. El campo tampoco. Pero quien más gritaba era el silencio entre ellos. Esa fue la verdad más grande de esa noche. La tormenta empezó antes del atardecer, y era distinta de las otras. El cielo tan bajo que parecía querer tragarse todo. El viento venía de los campos, trayendo ese olor a tierra húmeda mezclada con miedo, y todos sabían que no era solo lluvia. Era amenaza. Miguel lo sintió incluso antes del primer trueno. Estaban todos juntos, cerca del galpón, intentando cubrir las semillas guardadas, los caballos inquietos en el establo. Con cada relámpago, la sombra de los árboles cruzaba el suelo en figuras inquietas. Era como si la hacienda, ese pedazo de tierra que siempre creyó controlar, estuviera a punto de acabársele. En la galería, la comunidad se reunía, sombreros empapados, rostros duros y preocupados. Un anciano lloraba por la cosecha, una joven reía al bebé con dedos temblorosos. Miguel paseaba de un lado a otro, repasando mentalmente los cercados, lo que todavía se podía atar, lo que podía perder. En ese ir y venir de gritos que el viento apagaba, resultaba imposible ignorar ese vacío, el silencio entre la gente. La ausencia de Luisa pesaba. Era como si ella se hubiera llevado consigo una forma nueva de soñar, dejando solo la dureza de antes. El aguacero caía sin piedad. Las botas se hundían en el barro, los ojos buscaban a duras penas algo de esperanza entre la oscuridad. Nadie hablaba de ella, pero todas las miradas reflejaban la falta que hacía. Su nombre no se decía en voz alta, pero todos sabían. El vaquero estaba deshecho desde la despedida. Miguel intentaba que no se notara. Hablaba fuerte, repartía órdenes, pero tenía esa costumbre de mirar hacia el camino, entre una faena y otra, como si esperara un milagro. A veces, paraba, cansado, se apoyaba en la pared del galpón, pasaba la mano nerviosa por la barba, se quedaba callado, respirando hondo, fingiendo que era solo preocupación por la lluvia. Era nostalgia. Nostalgia y miedo. Un miedo tonto, tal vez, pero miedo al fin. En lo peor de la tormenta, ya oscureciendo, todos estaban demasiado ocupados para fijarse. Solo un niño,
corriendo detrás de un buey asustado, se detuvo en seco. Abrió los ojos al final del camino y se quedó quieto, empapado hasta los huesos. Parecía escena de película antigua. La silueta apareció, despacio, apenas visible tras la cortina de agua. Era una mujer de abrigo claro, colgando de los hombros. El pelo suelto pegado a la frente, la pierna hundiéndose en el barro. No llevaba paraguas, ni maleta. Solo los ojos. Ojos decididos. Miguel vio al niño parado, luego se dio vuelta despacio y la vio a ella. Tardó en creerlo. De pronto, todo alrededor quedó suspendido, trueno, gritos, ganado. Olvidó el frío, el cuello tenso, los callos en las manos. Era como si solo existiera él acercándose. Luisa venía andando, tropezando en el barro, el rostro pálido, fuera de lugar allí, pero sin dudar. Cada paso nacía desde dentro, pero no se detenía. El abrigo abierto ondeaba, la ropa empapada pegada al cuerpo, pero caminaba. Cuando estuvo bastante cerca, nadie dijo nada. El mundo enmudeció. Solo la lluvia fuerte sonaba entre ellos. Jadeante, el pecho subía y bajaba rápido. Sus ojos buscaron a Miguel, fijo, de esas miradas sin escudo. En él, una sorpresa contenida, casi desesperada, como si temiera despertar. La mano de Luisa tembló antes de atarse el pelo tras la oreja. Se mordió el labio, dispersa un segundo, como buscando el último valor. Spyro Hondo. Parecía pequeña, pero algo en ella era mayor que la tormenta. En ese instante, nadie vio a Miguel dar un paso al frente. Paró a medio metro de ella, sin tocarla, solo sintiendo la distancia. Las gotas chocaban fuerte en su sombrero, en el pelo de ella, en botas y ropas de ambos. El silencio era denso. Se podía oír la propia respiración. Ella abrió la boca una vez, luego se rindió a las palabras correctas. Solo habló en un hilo de voz: Miguel. Su nombre salió distinto, medio herido, medio esperanza. Él no contestó. No hacía falta. Ella siguió, pausada, la voz sorprendentemente firme después del susto inicial. Pensé que podía irme, que podía volver a mi vida de antes. Pero, era mentira. Miró alrededor, al campo devastado, a la gente reunida, al anciano llorando al lado, a la forma en que todos miraban sin mirar, esperando una respuesta. Quisiera tener tu control. Parecer fuerte. Pero estoy cansada de huir. Cansada de perder. No vine a salvar nada, Miguel. Vine porque quiero quedarme. Vine porque quiero intentarlo. Contigo. En ese momento, Miguel bajó un poco la cabeza, como si cargara el peso de antiguas tormentas. Estuvo a punto de reír en silencio, esa risa disimulada, de quien casi no lo cree. Pero no se fue. Miró profundamente a sus ojos, la distancia desvaneciéndose. De repente, solo quedó ese cansancio dulce de quien ya no necesita fingir. Luisa mostró un miedo puro, infantil, en ese medio segundo antes de sonreír. Miguel extendió la mano despacio, la punta de sus dedos vacilantes, como si aún pidiera permiso. El roce fue suave. Casi nada. Solo para decir: aquí estoy. Y en ese instante, todo lo demás se disolvió. No importaba si el futuro era incierto, si la cosecha podía perderse, si los demás tenían dudas o esperanzas difusas. Lo único importante, ahora, era el calor de esa mano sosteniendo la suya en medio de la tormenta. El ruido de la lluvia se volvió un abrazo alrededor. Detrás de ellos, la voz de una mujer en la oscuridad murmuró por fin, pero era pura alegría ligera, ese alivio colectivo de quien ve florecer el amor donde parecía que ya no cabía nada más. Y cuando sus manos se apretaron, a cada uno le nació un nuevo aliento. Una promesa muda que no requería testigos. Quizás el cielo se estuviera derrumbando, quizás los caminos aún eran largos, pero ahí, en ese instante, era un nuevo comienzo. Familia, futuro, todo rehecho, gota a gota, con la valentía paciente de quien, por fin, elige quedarse. Nunca olvidaré esa mañana. El olor a tierra mojada aún flotaba en el aire, pesado pero bueno, mezclado con el aroma del café recién hecho y un frescor que entraba por la ventana abierta. La casa, antes tan silenciosa, parecía otra. Nunca había escuchado tantas carcajadas allí, al menos no verdaderas. Parecía que las paredes, de algún modo, exhalaban un poco del coraje que quedó suspendido después de la tormenta anterior. Miguel estaba sentado a la mesa, sus manos grandes rodeando una taza vieja, la mirada distraída en mí mientras yo trataba, torpe, de separar papeles y mapas de la finca. Nunca fue hombre de muchas palabras, pero ese día cada mirada tenía un peso distinto,
un calor que sentía atravesando mi ropa aún húmeda. En el pequeño silencio entre nuestras frases, percibía una ligereza que antes no existía. Un alivio, quizá. Intentaba no temblar, pero era difícil. No solo del frío, el viento cortaba, golpeando las ventanas, sino de ese miedo antiguo que siempre me perseguía. Miedo a empezar algo grande y volver a perderlo todo. Miedo, sobre todo, a confiar. Miguel me miraba con cautela. Sentía como sus ojos recorrían mi rostro, buscando vacilaciones. O quizá esperando volver a oír lo que dije la noche de la tormenta. Me quedo, le dije entonces, con la voz entrecortada y la lluvia golpeando fuerte afuera. Ahora buscaba cualquier señal de que pudiera arrepentirme. Qué curioso que un sentimiento tan inmenso cupiera en gestos tan diminutos. La comunidad fue llegando, despacio. Algunos con sombrero, otros con botas llenas de barro. Gente sencilla, desconfiada, pero en ese momento con una curiosidad transparente. Todos querían saber si era cierto lo que se decía, que Luisa Prado, la nieta del viejo dueño, uniría sus tierras a las de Miguel. Que no las vendería a ningún forastero. Jamás vi tanta gente con los ojos llenos de preguntas. Miguel se levantó, se acomodó el sombrero y pasó por la sala para pararse a mi lado. No dijo nada, solo apoyó su mano en mi cintura, como quien pide permiso y dice, es nuestro momento. Casi me faltó el aire ante ese gesto, tan sencillo y a la vez tan definitivo. Todavía no me acostumbraba a ser tocada así, sin miedo, sin prisa. Delante de todos, Miguel fue el primero en romper el silencio. No era hombre de discursos, pero dijo lo que hacía falta. Aquí nadie va a dividir esta tierra, ni arrancar ninguna raíz. Ahora es todo junto, lo mío es de ella y lo de ella pertenece a este suelo. Si alguien quiere sumarse, bien, pero quien busque pelea, ya no tiene lugar aquí. La gente murmuró bajito, algunos sonrieron, otros respiraron aliviados. Sentía el calor subiéndome al rostro. Por un instante dudé si era de verdad valentía, o solo miedo de dar un paso atrás. Pero mirando a Miguel, vi en sus ojos lo que necesitaba: confianza, ternura, un destello de orgullo. Era como si, al fin, alguien viera quién era yo realmente. Firmamos los papeles en la mesa de la cocina, con olor a pan caliente y café quemado. No podía ser más distinto de los tribunales donde yo vivía. Ahí nadie necesitaba toga ni juez. Solo las manos entrelazadas y el respeto de quienes asistían, algunos incluso más emocionados de lo que yo imaginaba. Incluso hubo quien lloró. Doña Irene, que me observaba de lejos como si presenciara un milagro. Niños corriendo alrededor del porche, sus gritos y risas llenando el lugar de esperanza. Las carcajadas parecían crecer, como si hubieran estado mucho tiempo esperando poder salir allí. De vez en cuando me cruzaba con los ojos de Miguel. Y el tiempo se detenía por un instante. Él sonreía tímido, sin mostrar todos los dientes, pero con las esquinas de los ojos arrugándose. Me daba cuenta de que él también tenía miedo. Miedo de no poder mantener ese nuevo comienzo, miedo de perderme a la ciudad en cualquier momento. Pero por hoy, la valentía era más grande que el miedo. Pensé en las dos vidas que habíamos tenido hasta entonces. Yo, siempre rodeada de certezas y contratos, midiendo cada paso para no lastimarme. Él, con el alma atada a la tierra, desconfiado de lo que venía de lejos. Y ahora, todo junto ahí, mis manos delicadas manchadas de barro, los dedos de Miguel aprendiendo a hojear papeles, nuestra risa tímida chocando en el corredor angosto. Mientras todos festejaban, me detuve junto a una columna del porche, intentando esconderme del bullicio. Necesitaba un momento para respirar, para entenderlo. Miguel vino en silencio, sin apuro, como quien entiende lo que pide el silencio. Se quedó a mi lado, sin decir nada. Solo se quedó. Y nunca hubo silencio más hermoso que ese. Porque allí, sin palabras, él me decía que iba a quedarse conmigo, incluso cuando apareciera el miedo y volvieran las tormentas. Lo miré de reojo. Tantas cosas por decir, pero ninguna palabra era suficiente. Apoyé la cabeza en su hombro. Sentí un peso irse despacio de mi pecho. La casa, que ayer era solo refugio de paso, ahora parecía llena de raíces, promesas y hasta un poco de fe. Las paredes todavía crujían, la lluvia golpeaba afuera. Pero por dentro era como si el primer sol de otoño estuviera levantándose. Juntos, el dolor fue cediendo a la esperanza. Quizás no sea perfecta, quizás no dure para siempre. Pero, por primera vez, ni yo ni Miguel necesitábamos certezas. Porque hoy lo que existía era la verdad de esa alianza, y el coraje de apostarlo todo al amor que inventamos bajo la tormenta.
Jamás imaginé que el olor a lluvia vieja pudiera mezclarse tanto con el aroma de flores, pero aquella mañana todo tenía sabor a renacimiento. La casa de madera, antes gris y algo vacía, ahora parecía despertarse más temprano. El suelo crujía distinto bajo los pasos de Luisa, que preparaba el café mientras miraba la niebla levantarse sobre los pastos. No hablaba, pero se quedaba en la ventana con un aire pausado, como si estuviera aprendiendo a creer, poco a poco, que esa calma era de verdad para ella. Miguel fingía no darse cuenta, pero lo notaba todo. Esa forma precisa en la que ella colaba el café, como si al controlar los detalles pudiera asegurarse de que el mundo no descarrilara. Y ahora, en los pequeños accidentes de la cocina, en las sonrisas torpes cuando dejaba caer una cuchara, él veía a alguien que ya no peleaba tanto consigo misma. Al amanecer, la finca era un universo entero. Luz dorada en las riendas, olor a tierra húmeda mezclado con el frescor de las flores silvestres. El ganado mugía lejos y el eco de una risa perdida se oía, una risa que no pegaba con la Luisa abogada de Sao Paulo, pero sí con esta nueva Luisa, de trenza desordenada, botas sucias y camiseta vieja del abuelo. Discutían, claro, a veces por nimiedades, la comida de los animales, la mejor forma de arreglar la cerca. Pero ahora era distinto. El mal genio se evaporaba rápido, y siempre llegaba a ese silencio medio gracioso. No era el silencio pesado de antes. Era liviano. Mirarse a los ojos, y a veces un codazo de hombro, como diciendo aquí estoy, sin pedir disculpas. Poco a poco, Luisa fue perdiendo el miedo a echar raíces. Aprendió a manejar el tractor, riéndose de su propia torpeza. Se ensuciaba las manos, se arañaba las uñas. Y a veces, Miguel la miraba de lejos y sentía una sensación dulce y apretada de verla ocupando espacio en sus días. Como si el futuro hubiera cambiado de color. El miedo seguía ahí, claro. No desaparece así nomás. Luisa a veces se quedaba mirando fija las cartas que llegaban del estudio, o las llamadas de su viejo mundo pidiéndole regresar. Se sentaba silenciosa en el escalón del porche, los ojos cerrados fuerte, jugando sin cesar con la alianza improvisada de hilo. Miguel respetaba ese espacio. Solo se sentaba a su lado, en silencio, esperando su regreso, porque ya sabía que, de algún modo, ella siempre volvía. Al atardecer, después del trabajo, andaban juntos hasta la cerca más lejana. El viento soplando fuerte y todo verde hasta donde llegaba la vista. No hacía falta hablar. El calor del sol cansado, el polvo del camino, la buena certeza de que ese lugar era cada día más un hogar. Cuando ella apoyaba la cabeza en su hombro, todo encontraba su sitio, al menos hasta el próximo desafío. Y había muchos. Algunos vecinos seguían mirándola de reojo, esperando que la gran ciudad finalmente la engulliera. Pero Luisa no se daba por vencida fácilmente. Aprendió los nombres de los niños, el placer de charlas largas en la tienda, y a hornear tortas sencillas para las tardes de sábado. Y Miguel, que jamás pensó que perdería el miedo a perder, comenzó a sentir solo gratitud por los días llenos de imprevistos y también de esperanza. En el galpón, a veces, todo era casi una fiesta. Gente reunida, olor a asado improvisado, bromas fáciles al aire. La comunidad se fue acercando. En la primera fiesta de primavera, Luisa aún se sintió fuera de lugar, perdida entre bailes y gritos de niños. Pero bastó que Miguel le tomara la mano, la apretara con suavidad y la mirara firme para que ella entendiera. Estaba bien soltarse, al menos por un momento. El antiguo cuarto del abuelo, donde nunca pudo dormir bien, se volvió depósito de herramientas. El perro de Miguel aprendió a echarse en la alfombra de la sala. Incluso la vajilla de su madre, que vino en una caja desde Sao Paulo, se usó sin miedo en una noche de cumpleaños, copas rotas entre risas, sin lágrimas. A veces, regresaban recuerdos de la infancia. Dolor agudo, como si alguien tocara una cicatriz mal curada. Un aroma cualquiera, un trueno lejano, una mirada triste. Pero, con el tiempo, esos dolores se volvieron solo parte del tejido de la vida, sin determinar los pasos. Ella no se lo decía a nadie, pero siempre notaba cómo Miguel se secaba el sudor de la frente igual que su abuelo, y sentía un orgullo silencioso por ese puente entre pasado y futuro. Al principio, ella calculaba todo, cuánto quedarse, qué ceder, hasta dónde entregarse. Hoy, ya no sabía responder a tantas preguntas. Simplemente vivía. A veces tan cansada que se dormía vestida, a veces tan feliz que despertaba antes del sol, solo para ver a Miguel riendo bajito, divertido por la prisa de quien, al fin, no quiere perderse de nada. No era un cuento de hadas. Caían en la rutina, discutían por tonterías,
A veces perdían dinero, a veces ganaban solo paciencia. Pero al final de cada día, tenían la simple sensación de que ese era su lugar. Al mirar atrás, ya no veían solo pérdidas. Viajes hechos, puentes construidos, coraje encontrado. En los ojos de Miguel, una paz. En los de Luisa, un valor recién descubierto. El viejo miedo de amar era ahora solo una línea fina en la palma de la mano, cicatriz convertida en historia. Y mientras la primavera florecía por todas partes, Luisa y Miguel aprendieron juntos que vale la pena arriesgarse. Aunque a veces duela. Aunque asuste. Porque, al final, es en los ojos del otro donde uno descubre el hogar propio.